dice el Fondo Monetario Internacional en este documento donde evalúa la situación económica de la República Dominicana y específicamente qué dice sobre las finanzas públicas? Dice lo siguiente, que ante lo que pueda suceder a nivel internacional, específicamente el endurecimiento de condiciones financieras mundiales, oigan bien, endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, dice que hay que prever que el déficit público puede aumentar. ¿Por qué? Porque va a aumentar el gasto corriente vinculado con las mayores tasas de interés. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Ante lo que se prevé de endurecimiento de las tasas de interés a nivel internacional, las condiciones financieras externas, ante eso se puede proyectar un mayor nivel de déficit público. Y ante ese mayor déficit público, eso, para evitar la no sostenibilidad de la deuda, dice el Fondo Monetario Internacional, y aquí viene la parte que es dura, pero es real. ¿Qué dice? Se requerirá un importante ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda con un mayor esfuerzo de consolidación a corto plazo para aprovechar la posición aún favorable en el ciclo económico. Oigan bien lo que está diciendo el fondo. El fondo dice, miren, las condiciones externas pueden cambiar. Eso va a generar una presión sobre las finanzas públicas. Y ante esto, puede eso impactar negativamente sobre la sostenibilidad de la deuda. Por eso, es mejor ahora hacer un ajuste fiscal. Ahora aprovechando que usted está en la parte alta del ciclo económico. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Aprovechen ahora y hagan ese ajuste. Y ahí yo quiero caer. Ese ajuste implica que hay que hacer un pacto fiscal. El pacto fiscal, ¿qué incluye? Una parte de racionalización y aumento de la calidad del gasto público, y lo otro, un aumento de las recaudaciones. Son los dos elementos. Lo de la racionalización y aumento de la calidad del gasto público, eso es fundamental. Fundamental. Para usted poder exigir que paguen los impuestos los contribuyentes, usted tiene que tener buenos servicios públicos. Eso es así. Entonces tiene que hacer un esfuerzo cada vez mayor de tener mejor calidad en los servicios públicos. Primer punto. Eso es un elemento fundamental del pacto fiscal. El otro punto es que hay que mejorar las recaudaciones. Con 14%, lo dijo el presidente Mujica cuando vino aquí, con 14% no se puede hacer una política social adecuada. Y eso es lo que tenemos. 14% del Producto Interno Bruto en forma de recaudaciones. 14%. Eso es lo que tenemos. Recaudaciones tributarias, 14% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se conoce como la presión tributaria. 14% del PIB. Punto. Ante esa situación, obviamente, dice el fondo, no, ustedes tienen que aumentar eso. No hay de otra. Ustedes van a tener que aumentar eso. ¿Cómo aumentar eso? Miren, eso significa que hay que reducir la evasión. Aquí, la evasión tributaria es algo más, algo menos, la mitad de lo que se debería estar recaudando. La evasión tributaria, usted calcula lo que es el potencial, por ejemplo, 100. Usted dice, se debería estar recaudando 100, 1.000 millones con eso figura impositiva. Bueno, pues la evasión son 50.000. Usted dice, pero ¿cómo el asunto? Sí. Ahora, ¿quién explica esa evasión tributaria? ¿Los pobres? No, no son los pobres. ¿Por qué? Porque es que no tienen capacidad de generar un valor agregado lo suficientemente elevado para poder tener consumo, inversión o ingresos en general que generen ese nivel de evasión tan grande. No lo tienen. Son varios puntos del PIB. 4, 5, 6 puntos del PIB de evasión. Entonces, cuando usted ve esos números, usted dice, definitivamente no son los pobres. Entonces, aquí yo tengo una oportunidad. Eso es lo que está diciendo el fondo. Aquí yo tengo una oportunidad. ¿Y cuál es mi oportunidad? Apretar y cobrarle a quienes no están pagando los impuestos. Pero que eso implica que va a haber gente que se va a molestar, que ahora no está pagando. Por ejemplo, hay muchísimos profesionales que no pagan nada de impuestos sobre la renta. Muchísimos profesionales que te cobran en efectivo. Sí, y me están viendo. Muchos amigos míos. Pero esa es la realidad.
muchísimos profesionales que no pagan. Muchísimos. Muchísimos profesionales que no pagan. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y hay otros que sí que pagamos. Hay otros que sí, que pagamos. Y yo me incluyo. Yo me incluyo. Sí. Yo me incluyo. Entonces, esa gente tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar impuestos. No. Yo me voy a escudar con la excusa de que los servicios públicos son muy malos y por lo tanto, como yo me tengo que mandar mis hijos a la escuela privada, como yo tengo que ir a clínica privada, como yo tengo que tener mi seguridad privada, como yo tengo que tener un inversor o una planta eléctrica, eso significa que yo no voy a pagar impuestos. No te equivoques. No. Hay que mejorar la calidad, pero como sea, usted no va a mandar a su hijo a la escuela pública. Quizá lo puede mandar en 20 años, cuando la escuela pública llegue a un nivel donde debería llegar la educación pública en la República Dominicana. Pero en lo que eso aparece, usted tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Si no, ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué viene primero? ¿Los recursos para mejorar los servicios públicos o que mejore los servicios públicos para que usted pague los impuestos? Entonces, como usted está evadiendo y usted tiene que pagar, entonces lo que hay que decirle es que, bueno, vaya preparándose a pagar. Porque es que hay otras personas que están pagando. Si hay otras personas que están pagando, entonces usted tiene que pagar. Yo no quiero pagar. Bueno, pues prepárese, porque usted tiene que pagar. Pero ¿eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Sí, cuando habla del ajuste. Eso es lo que dice. La consolidación fiscal deberá sustentarse en una exhaustiva reforma que amplíe la estrecha base tributaria. ¿Qué significa eso? Que hay muchísima gente que no solamente evade, sino también elude el impuesto. Es decir, que utiliza mecanismos para reducir lo que es sus obligaciones impositivas, utilizando la ley. Entonces, dice el Fondo Monetario Internacional, y vuelvo y repito, la consolidación fiscal deberá sustentarse en una exhaustiva reforma que amplíe la estrecha base tributaria, simplifique el sistema impositivo, muchos impuestos, vamos a tener 3, 4 impuestos y ya, sencillo. Simplifique el sistema impositivo y lo haga más equitativo. ¿Qué significa más equitativo? Lo que yo le acabo de decir. No solamente el asalariado es el que tiene que pagar impuestos, no, porque a ese lo agarran fácil, porque ese cuando le ponen el cheque tiene que pagar, sí. No, pero también hay otros que deberían estar pagando impuestos sobre la renta. Y de empresas ni se diga. Hay muchas empresas chiquitas que están pagando. Entonces hay grandes que no están pagando. No solamente porque evaden, sino porque eluden. Que utilizan unos super expertos tributarios y eluden el pago del impuesto. No, eso se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que aumentar? Eso lo dice el fondo. No digan, pero Jaime, no, eso es lo que dice el fondo, ese es el ajuste que dice el fondo. Vuelvo y se lo repito. La consolidación fiscal deberá sustentarse en una exhaustiva reforma que amplíe la estrecha base tributaria, simplifique el sistema impositivo y lo haga más equitativo. Esto deberá acompañarse de reformas para abordar el costo fiscal del sector eléctrico. Recuerden, 1.4% del Producto Interno Bruto todavía. Y elevar la eficiencia del gasto público. Recuerden lo que les dije, ¿con qué comencé? Que había que mejorar la calidad del gasto y la racionalización del gasto. Le llama a eso el fondo eficiencia del gasto público. Eso es fundamental. La adopción de un marco fiscal robusto para el mediano plazo garantizará que las políticas fiscales anuales sean consistentes con los objetivos de sostenibilidad. Oigan bien, para el futuro, ante la incertidumbre y riesgos externos, necesitamos mejorar la consolidación para asegurar la sostenibilidad. El marco fiscal a mediano plazo debería estar anclado en un coeficiente de deuda PIB, que es de 50%, y yo siempre digo que debería ser 35%. Ustedes me dicen, ¿cuánto? Sí, 35%. Pero eso implica un ahorro fiscal importante. Sí, o sea, tú deberías estar abonando 2% del PIB. Con 14 no lo va a poder abonar. Ahora, con 18 o 19 sí, tú lo puedes abonar. Con 18 o 19% del PIB tú lo puedes abonar, esos 2 puntos del PIB. Un coeficiente deuda PIB de mediano plazo es implementado a través de una regla fiscal
para que sea algo que se cumpla continuamente, que permita cumplir con la meta de deuda, la cual yo digo que es 35. Podemos discutirlo. Algunos dicen que puede ser 40, 45, yo digo que 35. Quizás me estoy exagerando, pero yo digo que debería ser 35. Y para conseguirlo, un periodo entre 7 y 8 años. La integración de los objetivos de responsabilidad fiscal en dicho marco contribuirá a un mayor fortalecimiento de la disciplina fiscal. Oigan bien, ¿qué dice en resumen con relación a la parte fiscal? El gobierno ha logrado una reducción significativa del déficit que logra mantener la sostenibilidad fiscal. Ante los riesgos externos, vamos a fortalecer todavía más esa sostenibilidad mediante un ajuste fuerte. Ese ajuste implica un aumento de la base y implica también una mayor equidad del sistema impositivo. Para aquellos que no están pagando, paguen impuestos. Y además hay que racionalizar el gasto, hacerlo más eficiente y mejorar su calidad. Y también hay que reducir el déficit del sector eléctrico. Fíjense cómo se lo estoy resumiendo. Eso es lo que está diciendo esto. ¿Significa eso que ahora mismo el gobierno está mal manejando las finanzas públicas? Incorrecto. Eso no es justo decirlo. ¿Por qué? Porque el gobierno redujo de 6.7% el déficit en el año 2012 a 2.7% en el año 2016. 4 puntos del PIB. 4 puntos del PIB. Cuando el gobierno lo redujo de 6.7 a 4.2, a 3.6 y así lo fue reduciendo, la gente decía, pero tú no puedes comparar 2012 con 2013, 2012 con 2014, 2012 con 2015, porque son años que no se pueden comparar porque estamos hablando de un año, 2012, que es un año que incluye el efecto del ciclo político. Ah, pero ahora sí yo lo puedo comparar 2012 con 2016. 6.7 versus 2.7, 4 puntos menos. ¿Cómo logró el presidente Danilo Medina hacer esa reducción? ¿Cómo logró? Desprendiéndose de lo que es la influencia del ciclo político. Desprendiéndose. Que eso hay alguna persona que no le gusta que se le diga. Pues hay que decírselo. Y eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Que suena bonito decir, que hay un mal manejo de las finanzas públicas. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Existe el siguiente dato que ustedes deberían analizarlo. ¿Cuál es la distancia entre lo presupuestado y lo ejecutado? Y ustedes se van a dar cuenta, en los últimos 40 años, usted se va a dar cuenta de que en estos últimos 4 años se ha logrado minimizar la distancia que existe entre el presupuesto ejecutado y el presupuestado. Y eso significa responsabilidad fiscal. Vámonos a la pausa.